Hola y bienvenidos a una nueva cápsula de la asignatura de Derecho Ambiental y Derechos de la Naturaleza. Un cordial saludo a las y los estudiantes de la Universidad de Cuenca, así como a todos quienes siguen este canal. Esta cápsula corresponde a la parte final de la unidad cuarta, en la cual hicimos un aspecto introductorio de las principales normas que regulan la protección ambiental en el Ecuador. Y nos hemos concentrado, obviamente, en el Código Orgánico del Ambiente, de manera particular en el libro preliminar y, por supuesto, en el libro primero. El libro primero que estamos hablando de manera particular del Sistema Nacional Descentralizado, de qué sucede de manera particular con la institucionalidad y con la articulación, y hasta dónde llegan las facultades en materia ambiental por parte de la Autoridad Ambiental Nacional y por parte de los gobiernos autónomos descentralizados respectivamente. Aquí vivimos un momento bastante particular y es precisamente la fusión de los ministerios, tanto del ambiente cuanto de la Secretaría del Agua, que tiene rango de ministerio. Digo esto con el propósito de que veamos que a partir de la fecha del 1 de junio se vivirá una nueva institucionalidad al respecto por una decisión del presidente de la República, Lenín Moreno, de fusionar estas dos instituciones, lo cual, entre otras cosas, no deja de ser polémico, sobre todo desde el punto de vista que la Constitución de la República reconoce y obliga que exista una autoridad única del agua separada, dice, obviamente es independiente de la autoridad ambiental, lo cual, por obvias razones, traerá un debate bastante interesante a futuro. Sin embargo, las decisiones administrativas tomadas ya desde el Ejecutivo se están dando y se ejecutarán en las próximas semanas, lo cual, entre otras cosas, hará y debería hacer que se reforme tanto el Código Orgánico del Ambiente cuanto la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Administración del Agua. Esperemos que de manera particular el Ejecutivo y sobre todo el Legislativo también se tome en cuenta estas particularidades. Al respecto, creo que es necesario centrarnos nuevamente en el aspecto institucional para poder continuar con el avance de nuestro sílabo y sobre todo hablar de la coordinación institucional. ¿Por qué? Porque es interesante recordar que el Ecuador es un estado unitario con administración descentralizada y en este caso, de manera particular, el Código Orgánico del Ambiente siguió la dinámica hiperpresidencialista concentradora en relación al Ejecutivo, es decir, la Autoridad Ambiental Nacional a través del Ministerio del Ambiente, ahora Ministerio de Ambiente del Agua, tomó para sí una serie de competencias en materia de regulación. Tanto es así que desde el punto de vista de coordinación se mandaba que sea el ente rector precisamente en relación con los gobiernos autónomos descentralizados y sobre todo en el ámbito de competencia. La Autoridad Ambiental Nacional tenía para sí, o tiene para sí, la rectoría, la planificación, la regulación y el control, ¿sí? De manera particular, ¿en qué temas? En patrimonio natural, en temas relacionados con biodiversidad, en relación con la calidad ambiental. No olvidemos que antes estaba esto separado a través de la Ley de Gestión Ambiental, ahora en el libro tercero del CODA. También las situaciones relacionadas con el cambio climático, zona marino-costera y también los otros relacionados con las competencias que le otorga la Constitución. Si ustedes quieren, aquí el legislador hace una repetición nada más casi de los propios libros del propio Código Orgánico del Ambiente. Sin embargo, se habla de que van a existir unos instrumentos para el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Y atención, no dice desconcentrado, dice descentralizado de manera correcta con el propósito de que se tenga la participación de la Autoridad Ambiental Nacional como rector, pero coordinando cada una de las competencias que va a tener por obvias razones los gobiernos autónomos descentralizados. Y a su vez, de manera particular, va a emitir unas directrices en algunos temas que van a ser fundamentales. Ya vamos a ver más adelante que el código pone énfasis en los dos primeros ítems, educación ambiental e investigación ambiental. Educación ambiental se dice que no se puede cuidar lo que no se conoce y obviamente para poder conocer se tiene que instruir. Y en los temas de investigación ambiental, sobre todo para la conservación de la biodiversidad, es fundamental trabajar en este sentido para realizar nuevos descubrimientos y realizar la conservación respectiva.
Solamente dos temas para ejemplificar esta situación. La Autoridad Ambiental Nacional, por ejemplo, tiene un Instituto Nacional de Biodiversidad que se encarga de realizar reinvestigación en una materia. En segundo lugar, por ejemplo, estas investigaciones han hecho que nos demos cuenta a nivel, por ejemplo, de la protección del patrimonio natural, veas el caso de parques nacionales o áreas de conservación, que, por ejemplo, existan unos biocorredores. Esto se ha visto solamente en base a la experiencia empírica, de manera particular con la ciencia, con la investigación, y esto ha permitido que después se tomen algunas acciones administrativas, biocorredores, etc. También es importante que se tenga presente la participación ciudadana en la gestión ambiental, la idea de que exista el famoso SUIA, ¿sí? Sistema Único de Información Ambiental. En estos días precisamente está migrando la página con el propósito de adaptarse a este Ministerio del Ambiente y el Agua, y dentro de las particularidades que se va a tener ahora es que no solamente se va a manejar los aspectos ambientales, sino también la plataforma del agua, es decir, va a estar integrada desde ese punto de vista. Pero también había la idea, cuando había bonanza económica, que la gestión ambiental tenía que tener obviamente unos recursos, y estos recursos tenían que ser administrados, sobre todo gestionados a nivel nacional y conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados. También existe un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en relación con su conservación, manejo de la biodiversidad, aquí hay un tema que creo que merece la pena poner énfasis. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Áreas Protegidas tiene 4 clasificaciones, subcategorías, que es obviamente el de manejo estatal, el de los gobiernos autónomos descentralizados, el privado y el comunitario. ¿Qué pasa de manera particular con los segundo, tercero y cuarto? Todavía esto no está regulado a satisfacción por parte del Ministerio del Ambiente, con lo cual queda un hueco bastante grande de llenar. No obstante, hay un tema que creo que hay que agradecer y felicitar también, es, por ejemplo, en el caso de nuestra región, de la ciudad de Cuenca, que es el único ejemplo a través del cual un gobierno autónomo descentralizado tiene la delegación para poder administrar un parque nacional. Parque nacional, me refiero al Parque Nacional El Cajas, que el municipio de Cuenca lo administra a través de su empresa ETAP. ¿Por qué lo hace? Por obvias razones, porque le interesa la protección de los recursos hídricos. Además, se habla del régimen forestal y el sistema único de manejo ambiental y los incentivos ambientales respectivamente. Incentivos que, lo veremos en los siguientes cursos, tienen por propósito precisamente estimular el cumplimiento de la normativa ambiental. Y no solamente nosotros diríamos simplemente por un castigo, también se podría cumplir. No, aquí se prevé que se cumpla y sobre todo que se sobrepase, que se vaya un poco más allá. Para volver al ámbito de los conflictos en las situaciones relacionadas con la competencia, previo a la expedición del Código Orgánico del Ambiente hubo un conflicto bastante importante respecto de la interpretación del marco de las competencias que tenían los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y el Ministerio del Ambiente o Autoridad Ambiental Nacional. ¿Por qué? Porque el artículo 263, numeral cuarto de la Constitución, establece el marco del régimen de competencias y les atribuye a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales la competencia exclusiva de la gestión ambiental. De igual manera, el COTAD, en el 136, también habla de manera particular que le corresponde gobernar, dirigir, disponer y organizar la gestión ambiental en su territorio. Al final del día, el concepto de gestión ambiental no es otro que el conjunto de políticas, de normas, de actividades operativas administrativas que están vinculadas con el Estado para garantizar el desarrollo sostenible y la calidad de vida. Así fue que en el año 2014, y esto fue publicado en el año 2015, en enero, el Consejo Nacional de Competencias como máximo órgano rector, con el propósito de evitar los conflictos de competencias en este sentido, se encargó de expedir una resolución que fue la 005-CNC 2014, a través de la cual se reguló la competencia en materia de gestión ambiental a cada uno de los niveles de gobierno, tanto provinciales, metropolitanos y parroquiales respectivamente. A través de esto, el gobierno central se quedó para sí y se definió claramente que tiene las facultades, como ya habíamos señalado, de rectoría, planificación, regulación y control de la gestión ambiental,
Y, sin embargo, a los gobiernos autónomos municipales, la planificación local, regulación local, control, y a los gobiernos parroquiales también la planificación en este ámbito. La resolución al final del día les dice que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales de manera particular, con el acompañamiento del MAI, con el CONGOPE, que no es otra cosa que el Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, tendrían que acreditarse, es decir, demostrar que están capacitados y que tienen tanto el personal técnico, que tienen la capacidad operativa, que cuentan con la tecnología disponible para poder manejar el Sistema Único de Manejo Ambiental. ¿Qué pasa con aquellas provincias que no lo tienen? Aquellas provincias que no lo tienen, de manera subsidiaria lo haría el Ministerio del Ambiente. Y obviamente también se habló y se definió de manera particular respecto de los sistemas de manera particular de financiamiento y dónde irían esos recursos. Volviendo a nuestro tema de manera particular, ¿cuáles serían los grandes ítems que se encargaría de coordinar y manejar el Ministerio del Ambiente? Obviamente, en correlación con los gobiernos autónomos descentralizados, habíamos puesto énfasis en educación ambiental, con el propósito de que se provoque el aprendizaje, la enseñanza de conocimientos, generar valores, por ejemplo, entre otras cosas, incluir en las mallas a nivel del Ministerio de Educación aspectos relacionados con la conservación y la protección del medio ambiente, aspectos relacionados con la sostenibilidad, pero también a la par hablar de investigación ambiental. Hablar de investigación ambiental, ¿por qué? Porque aquí hay un tema fundamental. No se tiene que tomar decisiones públicas, el arte de las public policies, ¿sí? De las políticas públicas, si no es precisamente con un criterio científico para el efecto que permita de manera razonada y razonable, por obvias razones, utilizar unos recursos que les son escasos al final para el Estado con el propósito de, obviamente, priorizar la toma de decisiones. Y aquí le pone un énfasis mayoritario, por ejemplo, de la participación que tendrían las universidades, al igual que obviamente en este proceso de investigación también se pensó durante mucho tiempo hablar de los famosos institutos de investigación. Y por último, la participación ciudadana como eje fundamental. En clase conversábamos respecto de, por ejemplo, un instrumento bastante importante, que faltan simplemente 2 países para que entre en vigencia, que es el Acuerdo de Escazú, que precisamente promueve la participación ciudadana en la gestión ambiental y en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en todos los niveles de gobierno respectivamente, la idea es que los ciudadanos puedan participar directamente con su opinión, debidamente informados, para la toma de decisiones. Toma de decisiones que vendrá, por ejemplo, hay una serie de mecanismos a través de las cuales los ciudadanos pueden participar. No hay que olvidar nunca que la propia Constitución del Ecuador estableció una metodología participativa muy interesante y en ese sentido, por ejemplo, contamos con el Consejo Ciudadano Social, sectorial, los consejos consultivos locales, entre otros que permiten, por ejemplo, la participación de la sociedad civil, de las comunas y de los pueblos y nacionalidades indígenas. Otro de los aspectos que regula nuestro Código Orgánico del Ambiente es el famoso Sistema Único de Información Ambiental, el cual la idea es que sea abierto, que sea libre, y que les decía que con la fusión con el Ministerio, con la Secretaría del Agua, ahora Ministerio del Ambiente y el Agua, la idea es que suya se complemente con el registro público del agua, con el propósito de que en una sola plataforma podamos de manera particular trabajar respecto de proyectos, por ejemplo, de conservación del ambiente, obras o actividades y gestión del riesgo, no solamente en el ámbito ambiental, sino también de los recursos hídricos. La idea es que a través de esta plataforma open source, que sea abierta obviamente al público, de código abierto, todos podamos acceder, podamos ver claramente y aplicar un criterio de transparencia, pero también sumarnos a una de las ideas básicas del gobierno electrónico. Gobierno electrónico que busca, entre otras cosas, que los procesos sean mucho más rápidos, que tenga eficiencia, que sea transparente y que se utilice precisamente la mejor tecnología disponible. Ahora se dice que los trámites, en teoría, con esta fusión, se reducirían al 70% respectivamente, lo cual sería interesante analizarlo ya en los aspectos prácticos. Ejemplo, yo les invito a que visiten, por ejemplo, la página web del Ministerio del Ambiente y puedan visitar, por ejemplo, la cartografía relacionada con las zonas
protegidas, ¿sí? Con las zonas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Cuál es la particularidad? Que sobre una cartografía online, ¿sí? Se ve claramente definido cada una de las áreas. ¿Y esto para qué nos sirve? De manera particular con coordenadas, por ejemplo, para los trámites respectivos para las autorizaciones administrativas o licencias ambientales. ¿Por qué? Porque si voy a estar en un territorio que sea, por ejemplo, una zona que se encuentre dentro del SNAP, o en su defecto que esté en una zona de amortiguamiento, la normativa va a cambiar y obviamente la regulación y gestión del uso del suelo va a ser totalmente diferente. Pero para que todo esto suceda, tenemos que articular. Y tenemos que articular de manera específica con cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados y sobre todo definir qué le corresponde a cada uno. A la Autoridad Ambiental Nacional le corresponde, ya lo había dicho, la rectoría, la planificación, la regulación, el control, la gestión y la coordinación del sistema, ¿sí? Es el gran ente, es el gran órgano, ¿sí? Y si ustedes quieren hacer un listado, en teoría, de cuáles son sus competencias, sí, es casi una veintena de competencias entre las que vamos a encontrar la política ambiental, decidirán las políticas ambientales, va a tener la capacidad de emitir normativas y directrices en este sentido, en el manejo, conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural. Véase, por ejemplo, uno de los textos más importantes en este sentido, que es precisamente el texto unificado de legislación ambiental, el TULMAS, ¿sí? También temas relacionados con la Autoridad Ambiental Nacional respecto de la planificación, ser el ente rector de este Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, poder suspender, revocar o controlar las autorizaciones administrativas en materia ambiental, es decir, las licencias ambientales, no solamente se otorgan, sino se hace un seguimiento a lo largo de él. También la capacidad de declarar áreas protegidas. Y ahí es interesante, sobre todo, una crítica a la fusión que se hace ahora, que, por ejemplo, la Secretaría del Agua tenía la competencia para declarar áreas de protección hídrica, áreas de protección hídrica que tenían la particularidad que se registraban en el SNAP y tenían la misma fuerza. ¿Qué pasa ahora que es el mismo ente? ¿Sí? ¿Se hace más expedito o en su defecto se va a quedar una laguna ahí al respecto de que no va a ser regulado? También va a tener la posibilidad de establecer las famosas listas de especies de vida silvestre, los famosos libros rojos, por ejemplo, de aves, de mamíferos, respectivamente, que lo hacen con comités de expertos y que vienen a regular las famosas leyes penales en blanco, que ya lo veremos a posteriori con el derecho penal ambiental, en lo cual, de manera específica, el COIP remite al Ministerio del Ambiente a través de un acuerdo ministerial que la ministra en su momento definió cuáles son, obviamente, las especies protegidas. También trabajar de manera particular con colecciones ex situ, por ejemplo, en museos, en zoológicos, hablar y delimitar el patrimonio forestal respectivo, actualizar el inventario forestal respecto de qué tenemos, cuáles son los problemas de deforestación y obviamente definir los incentivos ambientales, ver cuáles son las situaciones específicas para reparar los daños ambientales. No solamente se basa en establecer los criterios previos, obviamente la idea es siempre basarse en una cultura de prevención. Sin embargo, también puede ocurrir de manera específica que nos encontremos frente a problemas y tengamos que regresar a foja cero en el sentido de, obviamente, reparar. Así también establecerá tarifas, tasas y servicios. Por ejemplo, ahí hay una duda bastante importante y sobre todo un gran debate en este sentido. ¿Hasta qué punto, sí, hasta qué punto no se deberían cobrar los ingresos, por ejemplo, a las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas? ¿Sí? Un concepto, por un lado, dice que no cobrar estimula para que los ciudadanos puedan visitar sus áreas protegidas. Otro dice que, al contrario, al ser áreas tan sensibles se tendría que cobrar, sobre todo para que las personas nos demos cuenta lo que cuesta mantenerlo y obviamente que también sea sostenible al respecto, ¿sí? Y por último, también una de las fundamentales es de ejercer esa capacidad sancionatoria. Sí, esa potestad sancionatoria y la jurisdicción coactiva respectivamente nacen de la ley y en este caso nacen precisamente del Código Orgánico del Ambiente respectivamente. ¿Y qué pasará con nuestros gobiernos autónomos descentralizados?
Los gobiernos autónomos descentralizados, cada uno en su nivel, en su ámbito de actuación, tendrá unas competencias específicas en materia ambiental. De manera particular, con lo que me refería al inicio de esta cápsula de la resolución del Consejo Nacional de Competencias, el CODA vino a dar una respuesta mucho más efectiva frente a esa disputa de competencias y la terminó regulando bastante bien. En primer lugar, porque al gobierno autónomo descentralizado provincial le dijo claramente cuáles son dentro de sus competencias exclusivas. Le dijo, también va a tener unas competencias concurrentes y esas competencias concurrentes de manera específica los va a realizar tanto con el gobierno central cuanto con el gobierno municipal y con los parroquiales, por ejemplo, de definir la política pública a nivel provincial, hacer todos los planes, programas y proyectos de incidencia en temas, por ejemplo, de fomento, de investigación de los recursos forestales y de la vida silvestre. También un tema relacionado con el ámbito de su competencia central que está en la Constitución, por ejemplo, en el ámbito de agrícola, de producción. En este caso es hacer a través de viveros, huertos y semillas. Hay un tema interesante respecto del debate de las semillas. Ya lo hablaremos posteriormente, pero la idea de las semillas viene desde los aspectos relacionados con la soberanía alimentaria versus la seguridad alimentaria. Son dos términos que no son similares, suenan similar, pero no son similares y que buscan parámetros casi opuestos, porque el uno busca un tema mucho más comunitario, mientras el otro busca un tema mucho más científico y sobre todo en serie para poder precautelar aspectos de la agricultura a nivel nacional. Prevenciones de plagas, contaminación de daño, siempre y cuando se hayan acreditado ante la Autoridad Ambiental Nacional, podrán de manera específica sí proceder a temas de control, reparación en el ámbito de gestión ambiental y por supuesto en prevención de contaminación. Tendrá la posibilidad de otorgar, pero sobre todo también de controlar las autorizaciones administrativas o licencias, trabajar en aspectos de cambio climático. Aquí vamos a ver un tema interesante, tanto a nivel del gobierno autónomo descentralizado provincial como municipal. La norma les dice que deben incluir dentro de sus planes de ordenamiento territorial de manera de los POT respectivos, aspectos relacionados con la mitigación y adaptación del cambio climático, versus los gobiernos autónomos descentralizados municipales, donde obviamente en el ámbito de sus competencias harán situaciones bastante similares en este sentido, pero también aparte de esto, a través de las ordenanzas respectivas, también trabajarán de manera específica, por ejemplo, en los ámbitos de desechos y residuos respectivamente. En la clase pasada hacíamos una diferencia entre desechos y residuos y aquí se va a elaborar proyectos de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos, así como buscar las formas de una gestión integral para saber cómo aprovecharlos o eliminarlos. Y un plus que se agrega aquí es la regulación y manejo de la fauna y arbolado urbano. Cuando veamos el segundo libro sobre el patrimonio natural, llegaremos a la fauna y el arbolado urbano, porque está regulado de manera específica. Les invito, por ejemplo, a que revisen qué sucede de manera particular con el arbolado urbano en una de las ordenanzas del Cantón Cuenca, que define, por ejemplo, árboles emblemáticos y que se llegó incluso en el Cantón Cuenca a hacer un inventario de árboles en este sentido. Además, puede de manera particular evitar, prevenir, reparar y controlar y sancionar los daños ambientales siempre y cuando haya sido acreditada y obviamente también emitir las autorizaciones administrativas respectivas siempre y cuando esté autorizado para ello y también tener el ámbito de regulación, de sanción por las infracciones que pueda llegar a determinar. Y aunque uno no le tome mayor énfasis, usualmente los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales son muy importantes dentro de, dentro de este complemento del sistema nacional de gestión ambiental y sobre todo de cómo de manera particular ellos interactúan, porque vamos a ver que sus territorios, muchos de sus territorios por obvias razones, al estar en Extra Radio, van a estar bastante cerca del ámbito tanto forestal como de especies respectivamente.
y van a tener la potestad de hacer la respectiva protección y manejo y de aspectos de restauración, fomento e investigación sobre sus recursos forestales y la vida silvestre. También podrán trabajar en los aspectos de reforestación y la conservación respectiva en los semilleros, en las huertas, en los centros de acopio, pero también insertar dentro de sus planes, y ahí se articulan ellos, también situaciones relacionadas con el cambio climático, por ejemplo, en situaciones de infraestructura verde, en aspectos relacionados con gestión de riesgo, en temas de construcciones, y obviamente todo lo cual tendrá que ir articulado en los ámbitos respectivos, tanto provincial y municipal, y obviamente obedeciendo a los parámetros nacionales. Y por último, siempre es necesario promover la educación ambiental y la conservación de los derechos ambientales y de la naturaleza. Son los que van a estar siempre más presentes y más cercanos, obviamente, al entorno, y van a estar en la naturaleza mismo, y van a ser ellos los que, obviamente, en base a su protección, en base a su trabajo, nos pueden prestar posteriormente, por ejemplo, entre otras cosas, servicios ambientales muy importantes para nosotros de manera particular en las ciudades, por ejemplo, o aguas abajo en una cuenca respectiva. Hasta aquí la unidad cuarta. Ha sido un gusto compartir con ustedes en este módulo y sobre todo les pido por favor que revisen el articulado respectivo del CODA y la revisión del glosario de términos, que vamos a trabajar en ese sentido en la siguiente clase en vivo con el propósito de interactuar, ver cuáles son sus definiciones y de esta manera adentrarnos mucho más dentro de la temática del Código Orgánico del Ambiente. Nos vemos en una siguiente clase y muchísimas gracias por su atención.